Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes abandonados para siempre? Humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate del pueblo que adquiriste antiguamente, que rescataste como tribu de tu propiedad, del monte Sión donde habitabas. Dirige tus pasos hacia esas ruinas permanentes, a todo el destrozo del enemigo en el santuario. Rugían tus adversarios en medio de tu asamblea, colocaban como señal sus estandartes, se asemejaban a quien se abre paso a hachazos en la espesa arboleda. A todos juntos derribaron las puertas del santuario, las abatieron con hachas y mazas. Prendieron fuego a tu santuario, asolaron y profanaron la morada de tu nombre. Dijeron: quememos junto a tu linaje los templos de Dios en el país. Ya no vemos nuestros estandartes, ni tenemos un profeta. Ninguno de nosotros sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, te insultará el enemigo y el adversario despreciará sin cesar tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano izquierda y tienes la derecha escondida en el seno? Mas tú, oh Dios, eres mi rey desde antiguo, autor de victorias en medio de la tierra. Tú con tu fuerza agitaste el mar, quebraste las cabezas del monstruo marino. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán, las echaste como pasto a moradas de fieras. Tú alumbraste manantiales y torrentes, tú sacaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú colocaste la luna y el sol, tú trazaste los límites del mundo, el verano y el invierno, tú los creaste. Recuérdalo, el enemigo te afrenta, Señor, y un pueblo insensato desprecia tu nombre. No entregues al depredador la vida de tu tórtola. No olvides para siempre la vida de tus pobres. Fíjate en la alianza, que los escondrijos del país están llenos de violencia. No quede defraudado el oprimido, que el humilde y el pobre alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Recuerda las continuas ofensas del insensato. No olvides el griterío de tus adversarios, el creciente vocerío de tus agresores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 74. Se trata de una oración de súplica ante una desgracia general, una desgracia nacional. Este salmo contiene una descripción de las desgracias, las consecuencias que ha sufrido el pueblo por esto mismo. Se describe la acción agresiva del enemigo contra la asamblea, contra el pueblo, contra el templo, contra el santuario. El orante
apela a Dios, primero recordando el sufrimiento del pueblo, que mire Dios cómo está el pueblo. Y por otra parte, también recordando la bondad de Dios, su justicia, y recordándole toda la historia pasada, cómo Él es un Dios justo, cómo Él es un Dios poderoso que siempre ha salvado a su pueblo, que se ha enfrentado siempre al enemigo y por lo tanto que ahora lo haga de nuevo salvando a su pueblo. Estas súplicas en algunos momentos tienen cierto tono también de queja. Esta queja normalmente expresa la situación desesperada del orante y la urgencia de que Dios pueda intervenir en su favor. Esta desgracia que afecta a todo el país y que incluye el santuario, un santuario destruido, es muy probable que se refiera a la situación de la destrucción causada por Nabucodonosor. Es decir, esa desolación del pueblo cuando estos son llevados al exilio, pero sobre todo también destruido el templo, el santuario. El tono y las expresiones son muy semejantes a algunos textos de las Lamentaciones. Por ejemplo, Lamentaciones 1:10, 1:13, Lamentaciones 2:3 y siguientes, Lamentaciones 4:11, 5:1, 5:18, 5:19, y las Lamentaciones también hacen referencia a esta situación de desgracia por la invasión de Nabucodonosor. También incluso Ezequiel, que predica a este pueblo desterrado, tiene algunas referencias muy semejantes a las de este salmo, como Ezequiel 3:25, también como Ezequiel 24, del 25 al 27, Ezequiel 33, del 21 al 22. Así que podemos referir la situación de este salmo a esta desgracia nacional de la destrucción del templo por los babilonios. En cuanto a los salmos, también el Salmo 44 y el Salmo 79 son muy semejantes al contenido de este Salmo 74. El Salmo 44 del 10 al 17 dice: pero ahora nos rechazas, nos avergüenzas y ya no sales con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y los que nos odian nos saquean. Nos entregas como ovejas de consumo y nos dispersas entre los paganos. Vendes a tu pueblo por una miseria y no te enriqueces con su importe. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, se burlan, se ríen de nosotros. Nos hacen el refrán los paganos, el hazme reír de las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias, al ver al enemigo agresivo. Palabras muy semejantes a las del Salmo 74. También el Salmo 79, del 1 al 5, por ejemplo, leemos: oh Dios, los paganos han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos como pasto a las aves del cielo, la carne de tus leales a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, sin que nadie lo sepultara. Fuimos la irrisión de nuestros vecinos, burla y oprobio de quien nos rodea. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo arderán tus celos como fuego? Palabras que mencionan también esa ira, ese enojo que de alguna manera lo experimenta el pueblo
en una situación de desastre general. Para comprender un poco este Salmo 74, podemos igual leer el Salmo 44 y el Salmo 79. La estructura del Salmo 74. Los versos 1 al 3 es como la presentación. Pregunta, esa queja o pregunta a Dios, y al mismo tiempo la súplica. Después, los versos 4 al 8 describen el destrozo causado por los enemigos. El verso 9, la consecuencia del pueblo, cómo se encuentra el pueblo desolado, sin esperanza. Versos 10 y 11, como que culminan la primera parte y al mismo tiempo abren una segunda parte con las mismas preguntas del principio. Preguntas a Dios, ¿hasta cuándo esta situación? Y luego los versos 12 al 17, el recuerdo de las hazañas de Dios, todo lo que Él hizo en la historia, en la creación, para que recuerde esto y pueda actuar. Los versos 18 al 21 son una súplica con todas las motivaciones también para que Dios intervenga. Comentario 1 al 3. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes abandonados para siempre, es decir, tanto tiempo, y humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Es decir, el abandono o rechazo de Dios aparece constantemente. Lamentaciones 2:7, 3:17, 3:31, Salmo 44:10 y 24, Salmo 63 y 12, Salmo 77:8, 89, 39. Es decir, ese tema de el rechazo. ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué nos rechazas? La cólera humeante aparece en Ezequiel 19:18, también en el Salmo 18:9, Isaías 65:5. Es decir, ellos son muy plásticos en esas imágenes que utilizan, como el enojo de una persona se manifiesta, se expresa en el rostro, incluso la agitación se hace muy fuerte y hasta pues saca el aire por la nariz. Es decir, ese es como el humo también, ese aire que manifiesta ese enojo. Así expresan ellos que Dios está enojado con su pueblo, que Dios está airado con su pueblo. Humea tu nariz, humea de cólera contra las ovejas de su rebaño. Las ovejas de su rebaño también son mencionadas en Jeremías 23:1, Ezequiel 34:11, el Salmo 100, verso 3, llaman al pueblo de Israel como ovejas. Dios es el pastor y el pueblo son las ovejas de su rebaño. Y le piden que se acuerde, vean, acuérdate del pueblo que adquiriste antiguamente, que rescataste como tribu de tu propiedad, el monte Sión donde habitas. Es decir, el pueblo adquirido, esa palabra adquirir puede también significar fundar, establecer. Es decir, el pueblo que tú has elegido, que tú has constituido. Podemos ver en Éxodo 15:16, Deuteronomio 32:6, que se habla como un fundamento del pueblo. Dios se ha edificado, ha adquirido un pueblo y se le pide que rescate, el pueblo que tú rescataste. También esa acción de Dios de rescatar es muy constante, aparece en Isaías 40 al 55, toda esta parte del segundo Isaías, el Dios que viene a rescatar a su pueblo.
Éxodo 6:6, Éxodo 15:13. Eso es también muy constante, esa expresión en el Salterio, en los Salmos. Es decir, este Dios, el Goel, esa palabra que se utiliza hebrea, el rescatador de su pueblo. Así que se le pide que rescate a esa propiedad, a esa tribu, que tenga compasión de ese monte donde tú habitabas. Aquí aparece esa expresión. En el momento no se experimenta la presencia de Dios en el templo. Por eso se le pide que restablezca ese lugar donde Él habitaba, donde Él se hacía presente. Verso 3, dirige tus pasos hacia esas ruinas permanentes, a todo el destrozo causado por el enemigo. Leemos, por ejemplo, en primer libro de Macabeos 4, 38 al 39, al ver el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas y los atrios con la hierba que había crecido como en un bosque o en una montaña, y las salas destruidas, se rasgaron sus vestiduras, hicieron gran duelo, se echaron ceniza contra la cabeza, etcétera, etcétera. Cuando en el tiempo de los Macabeos se retoma otra vez el control, por lo menos temporal, del territorio y del santuario, ellos quieren reconstruir. Pero aparece esta descripción, cómo encontraron este templo. Ciertamente, aquí en el libro de los Macabeos se refiere al templo destruido por Antíoco Epifanes, pero una descripción semejante, cómo se encontraba en el santuario por la destrucción de los babilonios de Nabucodonosor. Entonces, este es el pueblo que se le pide, o el templo que se le pide a Dios que restablezca, que restituya, que dirija sus pasos, es decir, que se acerque, que no se mantenga lejos, y que vea primero ese templo destruido, ese templo en ruinas, y que tome en cuenta el destrozo causado por los enemigos. O sea, fíjate cómo está el templo y recuerda quiénes lo hicieron, recuerda quiénes causaron esto. Es decir, siempre esa oración de los israelitas es una petición a Dios para que tome acción y que pues dé su merecido, dé su paga a los causantes de esa desgracia. Los versos 4 al 8 pues son esta descripción de cómo han actuado los enemigos, cómo ellos han destruido al pueblo y al templo. Verso 4. Rugían tus adversarios en medio de tu asamblea. Colocaban como señal sus estandartes. Se asemejaban a quien se abre paso a hachazos en la espesa arboleda. Todos juntos derribaron las puertas del santuario, las abatieron con hachas y mazas, es decir, martillos. Prendieron fuego a tu santuario, asolaron y profanaron la morada de tu nombre. Dijeron, quememos junto a tu linaje los templos de Dios en todo el país. Ese rugido que se escucha de parte de los enemigos en medio de la asamblea, hace referencia como a la agresión de una fiera que causa terror a los que se encuentran reunidos en asamblea, a los que se encuentran en el templo. Es decir, a ese pueblo que ha tenido como refugio el santuario, viene la invasión del enemigo y lo sienten así como el rugido de una fiera, y que para ellos les causa ese terror, ese temor. Y entonces ellos han derribado
han puesto su estandarte, han colocado su estandarte. ¿Qué quiere decir? Es el estandarte, el signo de la victoria. Aquel que vence, pues coloca su bandera, su estandarte. Aquí se describe la manera en cómo estos enemigos pues van a asolar, van a destruir el templo. Semejantes a hachazos, es decir, como que en esa espesa arboleda, el hacha es para derribar los árboles, para abatir como con martillos, como con hachas, abriéndose camino. Es decir, como una arboleda entrelazada, pero espesa, destruida a golpes, destruida a machetazos, destruida con hachas. Así el enemigo fue derribando pueblos y derribando el mismo santuario. Es decir, ¿cómo se compara aquí el santuario? Como una maleza destruida, como que los adversarios, los enemigos, así consideraron al templo, sagrado para Israel, pero para ellos como una maleza sobre la cual hay que abrirse camino con machete, con hachas, con todo eso. Consumidos por el fuego. Es decir, todo ese maravilloso y grandioso trabajo que habían realizado cuando se construyó el templo, es decir, toda aquella madera que habían traído para la construcción tan detallada, tan acomodada, es decir, fue destruida como con el hacha. Es decir, todo el detalle, todo lo valioso para construir el templo vino a considerarse como una arboleda simplemente, como un matorral que hay que destruir. Todo eso ha quedado en ruinas. De Jerusalén proyectan también destruir otros santuarios. Dicen ellos, quememos todos los templos del país, todos los templos de Dios. O sea, no solo el santuario de Jerusalén, sino de ahí se pasan a destruir todos los templos. Lamentaciones 3:11 dice, el Señor sació su cólera y derramó el incendio de su ira. Prendió un fuego en Sión que devora hasta los cimientos. Un fuego en Sión que devora hasta los cimientos. Isaías 64:11. Nuestro templo, nuestro orgullo, donde te alabaron nuestros padres, ha sido pasto de fuego. Y lo que más queríamos está reducido a escombros. Es decir, esta lamentación por la destrucción del pueblo. ¿Cómo hicieron, cómo actuaron los enemigos que invadieron? Como quien va a destrozar simplemente un bosque. Situación del pueblo, verso 9. Ya no vemos nuestros estandartes, ni tenemos un profeta. Ninguno de nosotros sabe hasta cuándo. La desolación, la situación es total. Ya no hay señales que les puedan dar esperanza. El estandarte de alguna manera es la bandera que significa el triunfo, el poderío, es decir, el control del país. Ya no hay bandera, ya no hay profeta, es decir, no hay una palabra de Dios. Nadie nos dice qué está pasando, nadie nos explica la situación, no entendemos lo que hay, no tenemos palabra de Dios, no hay alguien que nos hable. Y tampoco no hay esperanza, nadie sabe hasta cuándo. Por eso, como decía anteriormente, Señor, ¿por qué para siempre nos abandonas? Es decir, tanto tiempo. Y aquí esta situación pues da paso a las preguntas y queja de alguna manera de los versos 10 y 11, que concluye esta primera parte y abre la segunda. ¿Hasta cuándo, oh Dios,
te insultará el enemigo y el adversario despreciará sin cesar tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano izquierda y tienes la derecha escondida en tu seno? Esta es la lamentación sin esperanza. Hay un insulto, hay un desprecio. Pero ven, aquí el salmista pasa a decirle a Dios: ya no te fijes quizá en nosotros, bueno, sí, pero fíjate también que a ti te están afectando, porque eso que hacen contra los tuyos, eso que hacen contra tu templo, eso que hacen contra tu pueblo, es contra ti. Es un insulto a ti, a tu nombre, a tu poder, a tu fuerza. Entonces fíjate que esto te afecta también a ti. Entonces vean, ese a ti, a tu nombre, es para que Dios de alguna manera intervenga restableciendo su honor, restableciendo su fama, su nombre. Y luego, pues parece que aquí este tiempo es demasiado largo, no se sabe hasta cuándo. Cuando una prueba es tan larga, tanto tiempo, puede venir esa desesperación. ¿Hasta cuándo? ¿Será que Dios nos ha rechazado para siempre? O sea, ¿será que Dios ya se ha olvidado de nosotros? ¿O ese olvido es demasiado, que ya a lo mejor dijo un tiempo, los voy a dejar así que sufran, pero ya es mucho, como que ya se le olvidó que existíamos? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué Dios no actúa? Ni para salvar a sus fieles, ni siquiera para salvar su honor. En primer libro de Macabeos 4:46, 9:27, 14:41, también aparece la expresión esa de que no hay profetas, no hay palabra, no hay alguien que anuncie. Esconder tu mano izquierda, esconder tu mano derecha, se habla de la protección. El Salmo 139, los versos 9 y 10, dice: si me remontara yo con las alas de la aurora para instalarme en el confín del mar, allí me guiará tu izquierda y tu derecha me sostiene, me aferra. Las alas de la aurora es donde sale el sol, e instalarse en el confín del mar, es decir, en el Mediterráneo, es donde se mete el sol, es decir, del oriente al occidente. Este salmo donde dice: si yo quisiera alejarme, escapar, allá en el oriente me encuentro con la mano izquierda de Dios, y si voy hasta el occidente, ahí está su derecha, es decir, me protege. Si bien me quiero escapar un poco, Dios como que abre sus manos para darme cierta libertad que yo pido, pero Él no deja de tener sus manos ahí para que no me vaya hasta el extremo, no salga de su protección. Entonces me rodea con su izquierda y con su derecha, es protección. Y aquí el orante del Salmo 74 dice que Dios ha escondido su mano, ha retirado su mano izquierda y tiene la derecha escondida en su seno. Entonces el orante dice: ¿por qué no experimentamos tu protección? ¿Qué es lo que hace el orante ante esa situación? Pues recordarle a Dios lo que Él ha hecho en la historia, para que lo vuelva a hacer ahora. Los versos 12 al 17 son ese recuerdo histórico de las hazañas de Dios. Dios creador, Dios diseñador, Dios protector, Dios salvador.
Mas tú, oh Dios, eres mi Rey desde antiguo, autor de victorias en medio de la tierra. Tú con tu fuerza agitaste el mar, quebraste las cabezas del monstruo marino. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán, las echaste como pasto a manadas de fieras. Vean la protección de Dios en la liberación de Egipto. Verso 15. Tú alumbraste manantiales y torrentes. Tú secaste ríos inagotables. Es decir, alumbraste manantiales y torrentes es la creación. Tú diste a luz, creaste todo cuanto existe. Y también secaste ríos inagotables. Es decir, Dios hace, Dios deshace, Dios da vida, Dios la quita. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú colocaste la luna y el sol. Tú trazaste los límites del mundo, el verano y el invierno. Tú los creaste. Es decir, este Dios de la creación que puede tener todo el poder o tiene todo el poder para colocar la luna donde Él quiere, el sol, las montañas, los ríos, que ha diseñado el tiempo, la luna, el sol, la noche, el día, el invierno, etcétera. Él ha diseñado todo. Entonces, este rey que es victorioso sobre la tierra, victorioso sobre la creación, victorioso en la conquista, victorioso en la salvación del pueblo estando en Egipto, Él es el que puede ahora actuar para salvar a su pueblo. Él es el dominador del mar. El mar, hemos visto ya en algún otro salmo, representa esa fuerza poderosa, incluso de los enemigos. Pero Él es el dominador del mar. Job 26:12, Job 36:2, Ageo 2:6. Podemos leer también en el Salmo 107:33. Transforma los ríos en desierto y los manantiales en aridez. Y el verso 35, Salmo 107:35. Transforma el desierto en estanques y el erial en manantiales. Es decir, todo este Dios que tiene todo el poder en la creación y ante el dominio de los pueblos, ahora tiene que actuar. Él ha dominado enemigos monstruosos. Es decir, el Leviatán o el monstruo marino, en muchas de las reflexiones de los israelitas hacen referencia en algunos momentos a ciertas mitologías que hablaban de estos monstruos marinos, pero también ellos en algunos momentos lo aplican al faraón, que ahí en el río, es decir, es aquel que domina toda esa cuenca de los ríos, del mar, etc. Entonces él es ese monstruo marino y sobre el cual ha dominado Dios, lo ha destruido. Entonces le pide que actúe de nuevo. Dice que porque ha vendido como pasto a su pueblo para las fieras, sin ganancia por el triunfo. Esa expresión la tenemos también en Jeremías 7:33, Jeremías 16:4. Es decir, que le dé algo de más valor a su pueblo, que no lo considere tan menos. Él, dominador de la historia, dominador de la creación, que pueda otra vez recrear al pueblo, que pueda otra vez diseñarlo, que pueda otra vez salvarlo y volverle a establecer en la tierra. Versos 18 al 21, esta súplica y algunas motivaciones más. Recuérdalo, el enemigo te afrenta, Señor, y un pueblo insensato desprecia tu nombre. No entregues al depredador la vida de tu tórtola.
No envidies, perdón, no olvides para siempre la vida de tus pobres. Fíjate en la alianza, que los escondrijos del país están llenos de violencia. No quede defraudado el oprimido, que el humilde y el pobre alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Recuerda las continuas afrentas del insensato. No olvides el griterío de tus adversarios, el creciente vocerío de tus agresores. Aquí encontramos una serie de peticiones, 7 peticiones que hace el orante a Dios. Recuérdalo, no entregues, no nos olvides para siempre. Fíjate en la alianza, levántate, oh Dios, recuerda las ofensas y no olvides el griterío de los adversarios. 7 peticiones, algunas en positivo, recuerda, fíjate, levántate, y otras en forma negativa, no entregues, no te olvides, no olvides. Vean, estas peticiones que hace el orante a Dios, el 7 tiene siempre un valor simbólico. ¿Qué es lo que se le pide a Dios que observe? Primero, la situación de los enemigos y lo que ellos han causado. En Deuteronomio 32, del 27 al 29 leemos también: pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario, que dirían: nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio y carece de inteligencia. Si fueran sensatos, lo entenderían, comprenderían su desatino. Es decir, que los enemigos no canten victoria, que los enemigos no se pueden atribuir esa victoria a su poder. Posiblemente es más bien una medida que Dios toma, pero Dios es el que tiene el poder, ahora tiene que demostrarlo. Y se le pide que observe precisamente, que no se deje afrentar, que no se deje, dañar por el enemigo, que no se deje despreciar por este insensato. Y dice aquí que no entregue a sus pobres, a su pueblo, como una tórtola a estos depredadores. La tórtola, pues la paloma, hace referencia a la fragilidad, a la pequeñez. Encontramos, por ejemplo, en el Salmo 11:3, que también es como el pájaro que quiere volar para escaparse. En el Salmo 55:7. Oseas 7:11 habla de la paloma, pero en el sentido de que una paloma que quiere escapar del agresor y la atrapan fácilmente. Pero así es como el pueblo quiere irse detrás de sus amantes, quiere irse detrás de Egipto, de buscar protección en la tierra, pero es atrapada como una paloma fácilmente, es decir, atrapada en su pecado, en su desgracia, en su decisión. Pero bueno, aquí se habla de fragilidad, de pequeñez, que Dios contemple a su pueblo, que es como una paloma frágil que la puede devorar el enemigo. Entonces, que vea la fragilidad de su pueblo y también que recuerde la alianza que habla de justicia, la alianza que habla de protección a los fieles, la alianza que habla de justicia a los oprimidos. No hay donde refugiarse. Es decir, todos los escondrijos del país están llenos de violencia. Es decir, ya no hay un lugar donde nos podamos refugiar. En algún tiempo o situación de persecución, hay ciudades
o hay santuarios donde la persona puede refugiarse, pero todos han sido arrasados. Entonces ya no hay dónde esconderse, no hay, solo Dios puede proteger, como una paloma sin refugio. ¿Qué le pide a Dios? Que haga justicia al pobre, socorriéndolo, socorriendo al afligido. Es decir, levántate, toma tu lugar de juez, toma tu espacio y juzga. Salmo 35:1 dice: juzga a mis rivales. El Salmo 43:1 y también el Salmo 119:154 dice: juzga mi causa. Juzga a mis rivales y juzga mi causa. Se le pide que recuerde la alianza y que actúe con su justicia. El griterío, el vocerío de los enemigos, pues es como un tumulto ofensivo, un tumulto invasivo, escandaloso, y representa siempre pues a este sonido de ejércitos de los pueblos extranjeros, como veíamos al inicio del Salmo, que causan terror en la asamblea. Así se experimenta también ahora al final. Isaías 17:12 dice: ay, retumbar de muchedumbres como retumbar de aguas que retumban. Braman los pueblos como el bramar de aguas impetuosas. El Salmo 65:8: tú acallas el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Ese griterío, ese vocerío, pues causa miedo al pueblo, a la asamblea, y pues destruye todo. Entonces es un salmo de súplica, de lamentación universal, pidiéndole a Dios que recuerde su alianza, que vea la situación de los pobres, que los socorra, que vea la situación del santuario destruido, que recuerde la historia pasada, cómo Él ha sido un Dios protector y salvador, que lo sea ahora también, restableciendo a su pueblo, salvando a su pueblo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, orar con este Salmo 74? A veces nosotros también nos expresamos a Dios en nuestras oraciones de súplica con cierto tono de queja. Y a veces podemos experimentar también que Dios nos ha olvidado. A veces le preguntamos: ¿por qué no me atiende? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué a veces me siento lejos de Dios? ¿Por qué me siento abandonado por Dios? Yo creo que sería importante, hermanos, que también volteáramos esa pregunta hacia nosotros. ¿No será que acaso yo he olvidado a Dios? Esta va a ser una constante del profeta Isaías, segundo en el destierro, y también el profeta Ezequiel. ¿Por qué andan diciendo que Dios nos abandonó? Dios no nos abandona. Hay que fijarnos más bien si no nos hemos apartado de su alianza, de sus mandamientos, si no hemos puesto nosotros a Dios en un segundo lugar, si no nos hemos dejado deslumbrar por otras cosas y no hemos obedecido, no hemos seguido al Señor. ¿Qué puedo hacer yo por defender la causa de Dios y la vida de sus pobres? Le decimos a Dios: Dios, acaba la injusticia. Dios, mira lo que está pasando. Dios, mira tanta injusticia con tanto pobre, con tanta persona que sufre. Y Dios, acuérdate, Dios salva. Pero también hay que preguntarme yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por la causa de Dios? Y especialmente, ¿qué estoy haciendo
por la causa de los pobres, por la causa de los que sufren, por la causa de aquellos que no tienen esperanza, que se sienten solos, que se sienten abandonados. Que el Señor nos conceda la gracia de experimentar esa dicha, como dice Jesús: dichosos los misericordiosos, dichosos los compasivos, que podamos hacernos cercanos a estos hermanos que sufren dificultades. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.